Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar de la serie Salud y Felicidad que transmite el Hospital Médica Campestre. Un saludo para todos desde la ciudad de León, Guanajuato. Y pues el día de hoy vamos a comenzar un tema muy importante. Vamos a hablar sobre los dispositivos intracardíacos para falla cardíaca. El concepto de usar un dispositivo cardíaco implantable para el tratamiento de las arritmias y principalmente de la insuficiencia cardíaca, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, se inició prácticamente hace 50 años. Y desde entonces hemos visto que estos dispositivos han mejorado muchísimo para dar excelentes resultados, sobre todo en arritmias como la fibrilación, las arritmias ventriculares y como tal la falla cardíaca. Estos dispositivos ahora están indicados frecuentemente para el manejo de los pacientes como son marcapasos, cardiodesfibriladores automáticos implantables, terapias de resincronización cardíaca o la combinación de estos mismos dispositivos. Esta tecnología de tratamiento y monitoreo pues ha establecido en las últimas décadas sobre todo una mejora en los pacientes que presentan datos de falla cardíaca. Y pues bueno, estos son dispositivos pequeños que el día de hoy el doctor Héctor Romeo Vázquez Sánchez nos va a platicar cómo se utilizan, cómo se implantan, quiénes son los pacientes que tienen su indicación principal y pues algunos casos de éxito. Vamos a hablar un poco del doctor Héctor Romeo Vázquez. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de León, de la Universidad de Guanajuato. Tiene una especialidad de medicina interna en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital de Especialidades, Dr. Antonio Fraga Muret, en el Centro Médico Nacional La Raza. Realizó una especialidad de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología, Dr. Ignacio Chávez, y tiene una alta especialidad en electrofisiología cardíaca y arritmias por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Bueno, y además es un excelente cardiólogo y forma parte del staff de Médica Campestre. Doctor, muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar. Un tema muy interesante, pero sobre todo algo muy tecnológico que durante los últimos años se ha venido mejorando y que ha mejorado bastante la calidad de vida de los pacientes en estas condiciones. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Sí me escuchan todos? Perfecto. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Sí, pues efectivamente es un tema muy importante porque la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca es un problema de salud pública. Es un problema que va a acarrearnos a todas las personas mayores complicaciones, aumento de mortalidad. Cada hospitalización va a incrementar el riesgo de mortalidad y aparte incrementa los costos hospitalarios. Entonces, la verdad es que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca va por pasos, va escalonado y dentro de estos pasos vienen los dispositivos, que es la parte en la que nos vamos a enfocar. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con la plática. Como ya nos comentaba el doctor Ramírez, pues el tema de hoy es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero enfocado a la parte que son los dispositivos de alta energía. Un gusto estar nuevamente aquí. Yo soy especialista en arritmias, en electrofisiología cardíaca, que es la parte de la cardiología que se encarga de ver todos estos dispositivos. Entonces, primero, pues vamos a mencionar rápidamente qué es la insuficiencia cardíaca. También se le llama falla cardíaca. Entonces, a lo largo de la plática, falla cardíaca e insuficiencia cardíaca es lo mismo. La falla cardíaca es un síndrome clínico. Es decir, es un conjunto de signos y síntomas, como por ejemplo, falta de aire, agitación, mareos, debilidad, hinchazón, tos nocturna, que se acompañan de un problema, ya sea estructural o funcional en el corazón. Es decir, hay un problema de fondo que nos está ocasionando una falta de lleno aumentadas.
Entonces, cuando tenemos una persona que tiene estos síntomas, que se agita, que le falta el aire, que se hincha y que se asocia a un problema cardíaco de fondo, estamos hablando de insuficiencia cardíaca. Es un problema que tiene una incidencia de 3 por cada 1000 personas y hasta 5 por cada 1000 adultos, con una prevalencia del 2% del total de adultos. Y esta prevalencia va incrementando con la edad. Es decir, conforme aumenta la edad y que tenemos más problemas de salud, diabetes, hipertensión, infartos, enfermedades pulmonares, incrementa el riesgo de que padezcamos insuficiencia cardíaca. Estas son estadísticas del grupo de Novartis en México. Aquí podemos ver que se estima que más de 24,000 mexicanos murieron secundario a causa de insuficiencia cardíaca en el año 2015. Como ya comentábamos, afecta al 2% de la población adulto y esta incidencia va aumentando con la edad. La mayoría va a tener una muerte después de 5 años del diagnóstico. Y como vemos, conforme hay edad más avanzada, es más frecuente que tengamos hospitalizaciones por falla cardíaca. Cada vez que llevamos a una persona a urgencias porque está hinchado, porque no puede respirar, porque tiene falta de aire, cada hospitalización incrementa el riesgo de mortalidad. De hecho, vemos que 1 de cada 4 pacientes van a fallecer después de la primera hospitalización. Y como comentábamos, tener falla cardíaca, pues sí incrementa el riesgo de la mortalidad del paciente, pero también en la familiar, además, nos incrementa costos en la hospitalización. Cada vez que tengamos que tener a una persona que tiene 3, 4 hospitalizaciones por año, aparte de que cada una de estas incrementa la mortalidad, incrementa también a nivel hospitalario. Las causas de insuficiencia cardíaca son muchas. La más común en todo el mundo, pues son problemas de enfermedad arterial coronaria. Es decir, personas que ya sufrieron un infarto, que tienen angina de pecho, tienen riesgo de desarrollar falla cardíaca. Hipertensión arterial, problemas de las válvulas, arritmias, miocardiopatías, es decir, las personas que tienen una enfermedad del músculo cardíaco, como por ejemplo miocardiopatía dilatada o miocardiopatía hipertrófica, enfermedades congénitas, las personas que tienen una enfermedad congénita y a la etapa de adulto, que fueron operados a lo mejor en la infancia de alguna cirugía, de FAO, de transposición de grandes vasos, tienen riesgo de desarrollar falla cardíaca. Infecciones también, como por ejemplo VIH, tuberculosis, drogas. Aquí en drogas, una parte muy importante, pues son algunos fármacos. Por ejemplo, las personas que necesitan de quimioterapia tienen riesgo de cardiotoxicidad y de desarrollar falla cardíaca. Enfermedades de depósito, amiloidosis, enfermedades endomiocárdicas, enfermedades de pericardio, metabólicas como Fabry, neuromusculares, entre otras. Entonces, pues como vemos, no es forzosamente un problema primario del corazón. Como ya mencionaba, la falla cardíaca se va a desarrollar a final de cuentas. Puede ser por un problema funcional, a lo mejor el músculo está estructuralmente sano, pero hay un problema de fondo que me ocasiona falla de bomba o aumento de las presiones de llenado, y eso nos va a generar síntomas en nuestro paciente. Aquí vamos a ver un concepto muy importante, que es la FEBI. A lo mejor a muchos de nosotros hemos escuchado esa palabra o hemos escuchado ese concepto cuando vamos a la consulta con nuestro médico, que revisa nuestros estudios y que nos dice cuánto tenemos de FEBI, que quiere decir la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a clasificar la falla cardíaca de acuerdo al valor que tengamos por eco, por ultrasonido, de FEBI, de la fracción de expulsión. Es decir, el porcentaje de sangre que va a expulsar nuestro ventrículo izquierdo en cada latido. Cuando es una fracción de expulsión del más del 50%, es normal. Por eso se llama falla cardíaca con FEBI preservada, con fracción de eyección preservada. Cuando se encuentra entre 41 y 49% es levemente reducida. Y personas que tienen una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo de menos de 40% tienen falla cardíaca
con FEBI reducida. Ahora, este es un concepto importante para clasificarlo, pero como les digo, a final de cuentas, lo importante son los síntomas que tengamos, no forzosamente un número. Entonces, podemos tener una persona que tenga todos los síntomas: falta de aire, agitación, hinchazón, intolerancia al estar acostado, entonces, pero a lo mejor tiene una FEBI conservada. Entonces, pues ahí entraría en la clase de falla cardíaca con FEBI preservada. Entonces, ya que tengamos esta clasificación, dependiendo del porcentaje de función de bomba de nuestro ventrículo izquierdo, es que va encaminado el tratamiento. En este caso, nuestra plática de hoy va enfocada en las personas que tienen una fracción de expulsión reducida, es decir, que tienen una función de bomba del corazón disminuida. Aquí vamos a ver estos ejemplos. En el primer video vemos un ejemplo de un corazón con una función de bomba normal. Entonces aquí vemos cómo las cavidades del corazón se llenan en cada latido se van a llenar y se expulsa la sangre hacia la aorta. Vemos comparado con un corazón con falla, es un corazón grande, es un corazón dilatado, y si vemos, se queda lleno, es decir, no expulsa completamente su contenido de sangre, se queda una parte de ese volumen, se queda dentro del ventrículo izquierdo porque está débil para bombear. Entonces, ese es el ejemplo de una función de bomba normal contra un paciente que tiene una fracción de expulsión reducida. En este caso es menor del 40%. Cuando tengamos a una persona que tiene falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, el tratamiento va escalonado, el tratamiento es específico. Este es un algoritmo que viene en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, en las más actuales, que son del 2021, que nos va a dar una guía de cómo se debe dar el tratamiento. Entonces, aquí podemos ver el manejo de los pacientes con falla cardíaca que tienen FEBI reducida. Hay ciertos grupos de fármacos que están indicados. Todos los pacientes que tengamos con falla cardíaca y que tienen una función de bomba disminuida tienen que tener estos medicamentos. Entonces, esto es importante porque si vamos a consulta con nuestro médico y nos hacemos un ecocardiograma, vemos en el ultrasonido que tenemos una función de bomba, de entrada el tratamiento es médico. Hay que hacer cambios de estilo de vida, dieta, ejercicio, pero estos medicamentos van de cajón, este grupo de fármacos. Y después de ese grupo de fármacos, dependiendo del paciente, de hecho aquí podemos ver fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menos de 35, es donde viene el siguiente paso, el siguiente escalón en el tratamiento de la falla cardíaca, que son los dispositivos. Entonces, son a las personas a las que les tenemos que poner estos aparatos intracardíacos como parte del tratamiento. Esto es importante porque no quiere decir que una persona a la que ya operamos para poner un dispositivo ya quedó curada, o sea, no. Tendrá que seguir con sus medicamentos, tendrá que seguir con su control, con su médico, su alimentación, pero simplemente estos dispositivos son un escalón más dentro del tratamiento de la falla cardíaca. Vamos a dividir los dispositivos de alta energía en dos, que son los desfibriladores implantables y la terapia de resincronización cardíaca. Las siglas en inglés son ICD, un desfibrilador cardioversor implantable, en español le decimos DAI, y CRT, que es una terapia de resincronización cardíaca, en español es TRC. Estos son dispositivos intracardíacos similares a un marcapasos. Consisten en una batería conectada. Los cables entran a través de las venas del cuerpo hasta llegar al corazón y tocan la superficie del corazón para estimular. Un marcapasos también hace eso. De hecho, pues su estructura es muy similar, pero ahorita vamos a ver algunas diferencias. Un marcapasos sirve para estimular el corazón. Un marcapasos es un dispositivo que tiene una batería y tiene cables. Y los marcapasos los utilizamos en las personas que tienen ritmos lentos, que tienen bloqueos o que tienen necesidad de estimular el corazón. Estos dispositivos de alta energía hacen lo mismo, también tienen una función de marcapasos, también estimulan el corazón.
Pero el desfibrilador, el DAI, tiene un cable más grueso con una bobina que es capaz de dar un choque eléctrico. Y la terapia de resincronización es un marcapasos, pero de 3 cables, porque lleva un cable hacia el lado derecho y un cable hacia el lado izquierdo. Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de radiografías de 2 personas que tienen dispositivos implantados. En el del lado izquierdo es un marcapasos convencional, un marcapasos sencillo, por decirlo así. Consta de una batería y cables que entraron por una vena hasta el interior del corazón. En el lado derecho, de la parte baja, tenemos un desfibrilador, un DAI. Si se fijan, es muy parecido al marcapasos, la radiografía se ve similar. Es una batería, los cables entran por una vena y están dentro de la silueta cardíaca, pero si se fijan, hay un cable que tiene esta porción más gruesa, hasta se ve más negrita. Eso se llama más opacidad. ¿Por qué? Porque es un cable más grueso, es un cable ventricular. Y la parte que se ve más gruesa, en color más negrito, son bobinas. Un desfibrilador no solamente es un cable para estimular un ritmo lento, un desfibrilador tiene estas bobinas porque es capaz de dar un choque eléctrico. Como en las películas, cuando vemos que es una persona que tiene un ritmo de paro, el aparato lo que puede hacer es dar un choque interno para cardiovertir o desfibrilar un ritmo inestable y regresarlo al ritmo normal del corazón. Entonces, son muy similares a un marcapasos convencional, pero con ciertas diferencias. En este video vamos a ver un ejemplo de cómo funciona un desfibrilador. Aquí lo que vemos puede ser doloroso. Un desfibrilador detecta un ritmo anormal y da un toque para regresarlo al ritmo normal. El desfibrilador puede mandar un choque eléctrico que nos va a restaurar un ritmo anormal para salvarnos la vida. Entonces, los desfibriladores los utilizamos en las personas que tienen falla cardíaca y que tienen un riesgo alto de muerte súbita, de muerte debido a arritmias. El aparato detecta un ritmo anormal y da un choque para restaurar el ritmo normal. Entonces, este aparato está indicado en las personas que tienen un riesgo de muerte súbita. El aparato sirve para salvar la vida. Las personas a las que les colocamos un desfibrilador, eso sí es algo que es importante, no quiere decir que se le van a quitar los síntomas. Como ya dijimos, la falla cardíaca, el manejo son muchas cosas. Vamos a tener falta de aire, hinchazón, agitación, tos, pérdida de peso. El desfibrilador no va a corregir eso sí quiero que quede claro. O sea, el tratamiento tendremos que continuarlo, tendremos que continuar con la dieta, con la restricción de agua, tendremos que continuar con los medicamentos, los diuréticos. La función del desfibrilador es dar un choque para revertir una arritmia letal que puede ocasionar muerte súbita. Entonces, aquí vemos las recomendaciones. Estas son recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología de qué personas se benefician de un desfibrilador cardioversor implantable. Aquí tenemos 2 tipos de indicaciones. Hay personas que tienen indicación de prevención primaria y prevención secundaria. Prevención secundaria es alguien a quien ya le dio una arritmia, que ya tuvo un paro, le pongo el desfibrilador para evitar que le vuelva a pasar. Prevención primaria es a alguien que no le ha dado, que nunca ha tenido un paro, pero que tiene un riesgo alto. Entonces, aquí vemos en las recomendaciones de la Sociedad de Cardiología riesgo de muerte súbita o mortalidad en pacientes que se recuperaron de arritmias ventriculares y que esperamos que tenga una sobrevida de más de un año con un adecuado estado funcional. Es decir, si tenemos una persona que a lo mejor tiene alguna enfermedad terminal o que tiene un riesgo de muerte por otra causa que no es cardíaca, pues a lo mejor no se va a beneficiar de este dispositivo. Pero si es una persona que está estable, que tiene una sobrevida más de un año, que tiene falla cardíaca con fracción de expulsión reducida, menos de 35, a pesar de más de 3 meses del tratamiento,
esta persona tiene riesgo alto de hacer arritmias ventriculares, de morir por una arritmia letal que ocasiona muerte súbita. Entonces se beneficia de colocarle un desfibrilador, un aparato que le salve la vida. Hay deportistas, incluso futbolistas, que tienen muerte súbita. Entonces se les coloca un desfibrilador que los protege de arritmias letales. Eso en cuanto al primer dispositivo de alta energía. El segundo del que vamos a hablar el día de hoy son los resincronizadores, la terapia de resincronización cardíaca. Esta terapia es una terapia que está demostrada. Aquí vemos una recopilación de todos los estudios de la literatura médica que tienen evidencia desde los años 90 de que la terapia de resincronización cardíaca mejora la sobrevida. Todos tienen un efecto positivo, reducción de más del 40% de muerte, reducción de hospitalización, mejora la sobrevida. Entonces es una terapia que está demostrada que va a mejorar a nuestro paciente. ¿Qué pacientes necesitan de terapia de resincronización? Este es el sistema eléctrico de conducción del corazón. Aquí vamos a ver en este video cómo el sistema eléctrico transmite un impulso para hacer que late el corazón. Entonces, ¿qué pacientes necesitan de la terapia? Son las personas que tienen bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama izquierda es algo que se puede diagnosticar con un estudio tan sencillo que se hace en la consulta, que es electrocardiograma. Este es un electrocardiograma de una persona con bloqueo de rama izquierda, es decir, un problema en la conducción eléctrica del corazón. Entonces, ¿qué personas se benefician de la terapia de resincronización? Personas con falla cardíaca que tienen tratamiento médico óptimo, es decir, ya le dejamos medicamentos, no ha mejorado, persiste con síntomas, y si yo en el electro detecto que tiene bloqueo de rama izquierda, es una persona que se beneficia de colocarle un resincronizador cardíaco. Un resincronizador, entonces, lo que hace es que colocamos un cable hacia el ventrículo derecho y otro cable hacia el ventrículo izquierdo. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo se comporta la activación eléctrica de un corazón que tiene bloqueo de rama izquierda. Aquí podemos ver en la tabla de colores, el color rojo son las zonas del corazón que se activan más temprano y conforme nos vamos hacia los tonos azules son las zonas que se activan de forma más tardía. Entonces, una persona que por electrocardiograma tiene bloqueo de rama izquierda, se va a activar primero la zona apical del lado derecho y el lado izquierdo del corazón, que es el que bombea hacia la aorta, es la zona que se activa más lento. Entonces, a una persona que le coloco un resincronizador, le coloco dos cables adentro del corazón, un cable hacia el lado derecho, otro cable que va hacia el lado izquierdo. Entonces genero dos sitios que se activan de forma simultánea. Los dos sitios en rojo se activan temprano en la imagen de la derecha. Entonces, pues como su nombre lo dice, mejoro la sincronía, hago que el corazón lata de una forma sincrónica, lo cual nos va a mejorar la función de bomba. Entonces está indicado en personas que tienen falla cardíaca, que ya les dimos tratamiento completo, no han mejorado y tienen bloqueo de rama izquierda. El siguiente paso de los escalones de tratamiento es colocarle un resincronizador. Estas son las recomendaciones de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología del año pasado, son las más actuales. Entonces, aquí tenemos que hacer qué pacientes son los que se benefician o en qué pacientes está indicado, porque no todas las personas pueden ser candidatas a este tipo de aparatos. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es medir el QRS, que es el ancho de latido en el electrocardiograma, y un paciente que tiene un QRS de más de 150 o entre 130 a 149, está indicado que le coloquemos un resincronizador. Puede tener QRS ancho, con bloqueo de rama izquierda o sin bloqueo de rama izquierda. Esos pacientes se benefician de este tipo de aparatos. Y tenemos pacientes que son respondedores, es decir, personas a las que yo les coloco este aparato y mejoran. En una recopilación de todos los estudios de la literatura médica, vemos que en promedio todos me dicen que las personas a las que le colocamos un resincronizador mejoran sus síntomas hasta en un 80%.
y mejoran un punto en la clase funcional. Es decir, si es una persona que a lo mejor tenía falta de aire, se agitaba, le causaba agitación, caminar unos pasos, tenía hinchazón, junto con el tratamiento, junto con sus medicamentos, las personas que tienen un resincronizador van a responder, van a tener mejoría en sus síntomas. Aquí les voy a presentar un caso de una persona. Este es un caso de un hombre de 71 años con historia de diabetes, hipertensión. Él ya tenía un infarto previo en el 2011 y ya había sido operado de revascularización coronaria. La cirugía de revascularización coronaria es una cirugía de corazón abierto para colocar puentes coronarios en las arterias tapadas. Tenía además una arritmia, que es fibrilación atrial, y en esa ocasión el paciente ingresó por un bloqueo completo. Se le hizo su ecocardiograma y en el eco vimos que tenía un ventrículo dilatado con una fracción de expulsión del 35%. Entonces, como ya dijimos, menos del 50% es una función de bomba reducida. Entonces, esta persona tiene muchos factores de riesgo, ya se conoce con enfermedad estructural cardíaca, es decir, él sí ya tiene una zona de infarto, ya tiene falla cardíaca con una función de bomba disminuida, y en esta ocasión él llegó con este electrocardiograma que tiene bloqueo completo. Bloqueo completo, es decir, tiene latidos que no conducen y le ocasiona un ritmo lento. Entonces, esta persona necesita un marcapasos. Esta persona llega a urgencias y cualquier médico le pone un marcapasos porque es una urgencia, un bloqueo completo. Pero si analizamos con más detalle su caso, si yo le pongo un marcapasos, va a estimular su corazón todo el tiempo y él ya tiene falla cardíaca, ya tiene una función de bomba del 35%. Entonces, si le voy a poner un marcapasos, se beneficia de que este marcapasos sea sincronizador, que ya dije. Atención, vemos que también tiene un cable que se ve más negrito, vemos que tiene un cable que se ve más grueso, es decir, es un cable de desfibrilador, es un cable con bobinas que tiene la capacidad de dar un choque. Entonces, a esta persona no solamente le pusimos un resincronizador, le pusimos resincronizador más desfibrilador. Es decir, él se le colocó un dispositivo que lo va a proteger de ritmos lentos, porque él tenía bloqueo, tenía latidos lentos, necesitaba un marcapasos. Entonces, le colocamos un aparato que lo va a proteger, un desfibrilador, un aparato que le puede dar un choque para salvarle la vida si presenta una arritmia letal. Y aparte, es un marcapasos de 3 cables, que va a hacer lo que comentábamos, nos va a dar una sincronía, una mejoría en los latidos del corazón para volverlos más sincronizados. Entonces, a esta persona se le puso una terapia de primer mundo. Tiene un dispositivo que le va a ayudar para las arritmias, le va a ayudar para la muerte súbita, va a mejorar su falla cardíaca y aparte está protegido de ritmos lentos por la función de marcapasos. Aquí tenemos otro ejemplo de alternativas para la resincronización, que es con estimulación fisiológica. La estimulación fisiológica lo que hace es colocar un cable de marcapasos, un cable normal, por decirlo así, convencional, es un marcapasos de 2 cables. Aquí no utilizamos bobinas, no utilizamos cables que puedan dar choque, pero lo que hacemos es que el cable lo fijamos en el sistema eléctrico normal del corazón. Entonces, el cable atraviesa el músculo y se fija directamente
sobre el sistema eléctrico natural del corazón. Por eso se llama estimulación fisiológica, porque yo estoy usando un marcapasos, pero no estoy estimulando el músculo, estoy estimulando directamente el sistema eléctrico del corazón. Entonces, esta es una alternativa a las personas con terapia de resincronización. Aquí vemos unos ejemplos de electrocardiogramas que nos van a demostrar estimulación fisiológica y vemos que son latidos estrechos, vemos que son latidos costos, latidos iguales al latido nativo de la persona, al latido fisiológico de su corazón. Entonces, aquí yo estoy estimulando el corazón de una manera fisiológica, de una manera natural, por decirlo así. Entonces, esta es una alternativa a las personas con terapia de resincronización. Lo que hacemos es colocar cables directamente sobre el sistema eléctrico natural del corazón. Entonces, si les estoy comentando que es algo muy bueno, que es algo más natural, por decirlo así, ¿por qué no se utiliza la estimulación fisiológica de rutina? Número uno, porque no hay suficiente evidencia sobre la utilidad. Es técnicamente más complejo. Es una operación que se tiene que hacer con material especial. No es como un cable estándar de marcapasos que muchos médicos pueden implantar o que tienen la habilidad. Esto pues sí es algo más especializado. No tiene materiales dedicados. A veces no tiene una captura confiable y puede haber bloqueos infragicianos que no van a responder. Utilizamos un material especial. Estas vainas son desarrolladas por Medtronic, que es una compañía de marcapasos. Entonces nos presenta un equipo especial para implantar marcapasos fisiológicos. Son marcapasos especiales. Y al momento de que yo estimulo el corazón de la persona, voy a generar un QRS idéntico al nativo. Vamos a generar un latido angosto, que es igual al fisiológico, igual a como si mi paciente no tuviera marcapasos, porque yo le estoy colocando un cable dentro del corazón para estimular directamente sobre el sistema eléctrico natural del corazón. Entonces, ¿cuáles son las posibles indicaciones de estimulación fisiológica? HBP es estimulación fisiológica, es His Bundle Pacing, es estimulación del haz de His. Entonces, ¿qué posibles pacientes se van a beneficiar de que yo les coloque estos dispositivos? Personas a las que les vamos a poner un marcapasos convencional, pero que van a tener un alto porcentaje de estimulación ventricular. Personas que necesitan marcapasos con valvulopatías corregidas, marcapasos en fibrilación auricular. Este es un tema importante porque fuera de la falla cardíaca, la fibrilación es la arritmia más común en todo el mundo y es la más común en nuestra población. Entonces, en las personas que no se les puede controlar esta arritmia, una estrategia de tratamiento es colocarles un marcapasos con estimulación fisiológica. Nos puede servir como alternativa a la terapia de resincronización cardíaca, es decir, en los pacientes que no respondieron, en las personas que tienen una terapia de resincronización fallida, o que por su anatomía no les pude colocar el cable. Hay personas que a lo mejor no tienen venas adecuadas para colocarle el tercer cable. Entonces, eso sí ya depende de cada persona. Por eso siempre antes de colocar los cables hacemos una imagen con rayos X para ver el sitio donde lo vamos a colocar. A lo mejor es una persona que no tiene una anatomía favorable, que no tiene una vena adecuada para colocar los cables y se pueden beneficiar de colocarles un marcapasos con estimulación fisiológica. Personas que tienen una miocardiopatía inducida por la estimulación o por bloqueo de rama. Personas que tienen insuficiencia cardíaca crónica más bloqueo AV de primer grado. Entonces, si es una persona que tiene falla cardíaca más un bloqueo, es decir, va a requerir estimulación, ¿le puedo poner un marcapasos convencional? Sí, está indicado porque a final de cuentas una persona con bloqueo pues tiene un ritmo lento y va a necesitar de estimularle el corazón. Pero si además tiene falla cardíaca, ya dijimos, si es una persona que tiene un corazón débil para bombear, tiene una función de bomba reducida menor del 50%, tiene síntomas como falta de aire, agitación, pérdida de peso,
hinchazón, es mejor colocarle un marcapasos fisiológico que le ayude no solo para el bloqueo, sino que le ayude también para la falla cardíaca. Estas son las recomendaciones del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón. Son las recomendaciones para pacientes con alteraciones de la conducción y pacientes con bradicardia. Entonces, en personas que tienen una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, una FEBI entre 36 y 50%, que van a requerir estimulación más del 40% del tiempo, es decir, si yo le pongo un marcapasos y le va a estimular todo el tiempo su corazón, lo que podemos hacer es colocar una alternativa de la estimulación para estimulación fisiológica, para una estimulación más natural sobre el sistema eléctrico del corazón. Y en las recomendaciones más recientes de la Sociedad Europea de Cardiología, estas son del año pasado, también nos recomienda la terapia en personas que son candidatas a la TRC, a la terapia de resincronización cardíaca, que no fue exitosa o que no se pudo implantar. Una alternativa es que le coloquemos un marcapasos a las de His, un marcapasos con estimulación fisiológica. Y también, como ya dijimos, puede ser una alternativa en personas que tienen arritmias como fibrilación o bloqueos. Y por último, les voy a presentar otro caso. Este es un caso que tuve la oportunidad de hacer aquí en nuestro hospital. Es una mujer de 68 años de edad, tiene antecedente de hipertensión, de dislipidemia y de insuficiencia venosa. Tiene además una enfermedad crónica que se llama espondilitis anquilosante. Y ella se conoce con síndrome coronario crónico, angina crónica estable, y tiene un estudio de medicina nuclear con isquemia. Además, tiene una enfermedad en las válvulas, tiene insuficiencia aórtica, y ella, el motivo por el cual llegó fue síncope inexplicado. Es decir, llegó con desmayo. Síncope quiere decir desmayo. Entonces, esta persona, todos esos antecedentes importantes, tiene angina de pecho, tiene un estudio anormal y tiene además una enfermedad en las válvulas. Llegó con un desmayo y se le encontró en su electrocardiograma un bloqueo bifascicular. Al momento de hacerle un estudio Holter, es decir, un monitoreo de 24 horas, vimos que alternaba el bloqueo, es decir, presentaba un tipo de bloqueo y después presentaba otro. Eso nos habla de enfermedad en el sistema eléctrico del corazón. Este es su electrocardiograma normal. Disculpen, está un poco con interferencia. Es el que teníamos de cuando ingresó. Vemos que tiene bloqueo de rama derecha, B1 positivo, y tiene aparte bloqueo de fascículo anterior. Tiene un bloqueo de la conducción eléctrica del corazón y aparte el antecedente de síncope, es decir, de desmayo. Si a esta persona yo le pongo un marcapasos normal, un marcapasos convencional, por decirlo así, le voy a proteger de los desmayos, claro, porque ya la voy a dejar protegida contra ritmos lentos, sí, estaría indicado. Pero podemos ofrecer más, le podemos ofrecer un dispositivo que no solo la proteja contra los desmayos, que no solo la proteja contra ritmos lentos, que es lo que hacen los marcapasos convencionales. Le podemos ofrecer un dispositivo que, aparte de protegerla contra ritmos lentos, nos asegure una estimulación en el corazón que le mejore su función de bomba. Entonces, se le hizo un ecocardiograma, vimos que no tenía un ventrículo dilatado, sí tenía hipocinesia generalizada, es decir, su corazón se mueve menos, hipocinesia es lo que quiere decir, y tiene, si se fijan, el parámetro que comentábamos, FEBI, tiene una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo del 46%, es decir, tiene una función de bomba ligeramente reducida, entre 40 y 50. No tiene completamente reducida, pero ya tiene una función de bomba anormal y aparte ya dijimos, tiene muchos factores de riesgo, presión alta, colesterol alto, una válvula enferma, insuficiencia aórtica moderada y aparte llegó con un desmayo, se le colocó un marcapasos. Aquí en estos videos podemos ver cómo es la función de bomba de su corazón. Por ecocardiograma vemos en 4 cámaras cómo es la función de bomba disminuida.
podemos ver que la contracción es menor. Este eje se llama apical de 4 cámaras. En el siguiente vamos a ver 2 cámaras, ventrículo izquierdo y hacia abajo aurícula izquierda. Y vemos cómo la contracción es más débil. Tiene una función de bomba disminuida. Ya vimos que al momento de cuantificarla nos da 46%. Entonces, continuamos y vamos a ver el procedimiento que se le hicimos. Aquí se le calculó la FEBI, la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, que ya dijimos, 46%, es decir, ligeramente reducida. Ya comentábamos, lo normal es más del 50%. Entonces, a esta persona lo que hicimos fue colocarle un marcapasos con estimulación a las de His. En este video vemos cómo los cables entran desde arriba. Tengo un cable, un catéter que me está localizando el sitio anatómico por donde pasa el sistema eléctrico de conducción, y el cable de abajo es el cable de marcapasos. Solamente utilizo el cable de arriba. El catéter de electrofisiología lo utilizamos de referencia, y en este siguiente video lo que vemos al inyectar contraste, vemos cómo se pinta la pared, se pinta el septum, que nos divide las cavidades derechas e izquierdas, y ahí es donde voy a atornillar el marcapasos. Ahí es donde voy a atornillar el cable atravesando el septum, atravesando la pared, para estimular directamente sobre el sistema eléctrico del corazón. En este siguiente video vemos cómo al inyectar el medio de contraste se nos delimita el sitio de la pared y el cable está fijándose a través de ese sitio. Entonces, eso nos permite llegar directamente al sistema eléctrico del corazón y no colocar ese cable en cualquier parte del corazón, simplemente tocando el músculo cardíaco. No, enfocado en estimular el sistema eléctrico natural de esta persona. Entonces, así fue su resultado final. Esta vemos, son las 3 radiografías, son 3 proyecciones diferentes del mismo paciente. Vemos que esta persona no tiene un desfibrilador, no vemos que tenga cables gruesos con bobina, es decir, no tiene un aparato que le va a dar un choque eléctrico, no tiene resincronizador porque no es de 3 cables, es un marcapasos de 2 cables, pero con estimulación fisiológica. El cable de abajo, el cable ventricular, como vimos en la imagen en vivo con fluoroscopía y con contraste, el cable ventricular está fijo en la porción septal para estimular directamente el sistema eléctrico natural del corazón. Y este es su electrocardiograma final. Así fue como quedó el electro de nuestra paciente. Nos da una estimulación fisiológica, una imagen que es QR en B1, lo cual nos dice que está estimulando la rama izquierda, y nos da un latido, un complejo QRS más estrecho, similar al que tendría la paciente de forma natural, a su QRS intrínseco. Entonces, en conclusiones, la insuficiencia cardíaca es un problema de salud pública, como ya comentaba. Es un problema que aumenta con la edad, con diferentes factores de riesgo, que nos va a ocasionar una limitación en la calidad de vida de nuestros familiares y aparte un aumento en los costos hospitalarios con cada hospitalización por falla cardíaca. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca se debe de estandarizar. Debemos de clasificar a nuestro paciente con estudios tan sencillos como tomar un electrocardiograma, detectar si tiene bloqueo de rama izquierda, hacerle un eco, evaluar cuánto tiene de fracción de expulsión y ya estandarizado, ir escalonando el tratamiento. Tratamiento médico, cambios de estilo de vida, hay grupos de medicamentos que son específicos para falla cardíaca y después entran nuestros dispositivos. El DAI, el desfibrilador automático implantable, está indicado para mejorar la sobrevida. Ya dijimos, las personas con desfibrilador, este aparato no les va a ayudar para mejorar de los síntomas, no les va a quitar lo hinchado, pero nos va a proteger contra arritmias malignas, contra muerte súbita. La terapia de resincronización, la TRC, esa sí está indicada para mejorar la calidad de vida. En una persona con medicamento, con tratamiento óptimo y que no mejora, el siguiente paso es colocarle un resincronizador.
mejorar la sincronía de la contracción de su corazón y mejorar su calidad de vida. Esto sí le va a mejorar los síntomas, le va a ir eliminando las molestias. Y algunas alternativas a este tratamiento es HBP, His Bundle Pacing, estimulación de las de His o estimulación fisiológica. Este tratamiento no es el futuro, es algo que ya está aquí y que hacemos en esta ciudad y en nuestro país. Muchas gracias. Sí, la respuesta es sí. La apnea obstructiva del sueño, las personas que tienen problemas respiratorios para dormir, que tienen baja oxigenación, personas que roncan, y no solamente la apnea, problemas pulmonares pueden generar insuficiencia cardíaca. Así es. Los problemas respiratorios van muy de la mano con los problemas cardíacos. Muchas personas que tienen enfermedades pulmonares y sobre todo SAOS, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, se asocia no solo a falla cardíaca, pero también a descontrol de la presión, a arritmias, a fibrilación. Muchas personas que tienen apnea del sueño, muchas veces esa es la causa de que no se controlan de la presión o que genera arritmias. Sí es importante, ahí sí, pues en cuanto a la hipertrofia de cornetes, pues sí le recomendaría un especialista, un otorrino, ahí sí, pues probablemente el tratamiento sea quirúrgico, pero a final de cuentas, la apnea del sueño sí va muy de la mano a problemas de falla cardíaca. Entonces, si aparte de la apnea del sueño, si es una persona con cuello corto, sobrepeso, que ronca mucho, si aparte de eso tiene síntomas de falla cardíaca, vale la pena hacer una evaluación de la función de bomba del corazón. Depende. Hay marcapasos de diferentes tamaños. Incluso hay desfibriladores de diferentes tamaños. El desfibrilador más pequeño del mundo pesa 54 gramos. Existe en nuestro país y sí lo tenemos. Y se puede colocar en niños. Hay incluso desfibriladores que son subcutáneos, que los cables no van dentro de las venas, van por fuera. Aquí es diferente porque tenemos que considerar la edad del paciente, el peso del paciente, sobre todo por el crecimiento. No tanto por el generador, no tanto por la batería que va localizada por fuera, sino por los cables. Porque si le colocamos un marcapasos a un niño, conforme vaya creciendo, su mismo crecimiento hace que el cable se vaya jalando, que cuando dé el estirón, los electrodos se pueden ir moviendo. Entonces, en los niños sí tenemos que evaluar el riesgo de que se disloquen o que con el crecimiento pudiera ir fallando el marcapasos. Entonces, a pesar de que sí hay determinados tamaños para niños, pues sí tenemos que evaluar el por qué se lo estamos poniendo a un niño y sobre todo de qué edad. Hay personas que tienen bloqueos congénitos, que de nacimiento nacen con un problema, que necesitan marcapasos. Entonces sí tenemos que evaluar la necesidad de qué tipo de dispositivo es el mejor para cada uno de nuestros pacientes. Son dos cosas muy distintas. Un infarto es por un problema de arterias coronarias tapadas, de arterias obstruidas. El resincronizador es para mejorar la función de bomba, para a través de 3 cables mejorar su función de bomba y una contracción más sincrónica. Aquí son dos cosas muy distintas. Entonces, si es una persona que es portador de un resincronizador y sufre un cuadro clínico de infarto, ahí sí, pues el tratamiento es cateterismo y colocar stents para abrir las arterias. Eso es algo, el infarto no se le va a resolver con un resincronizador. El resincronizador le va a ayudar a mejorar su falla cardíaca, le va a ayudar para la falla de bomba, pero a final de cuentas el problema de arterias tapadas se le tiene que destapar. Entonces sí son dos cosas que van de la mano, pero a final de cuentas son independientes. Ok, los marcapasos no tienen fecha de caducidad como tal, pero la batería se agota. Las baterías tienen una vida
promedio alrededor de unos 10 años. Entonces, se tiene que estar haciendo una revisión periódica con computadoras, se coloca de forma externa sobre el sitio donde está el generador de marcapasos y es la forma en que nosotros interrogamos el dispositivo y nos damos cuenta de cuánto le queda de batería. No tiene una caducidad como tal, pero después de ciertos años, les repito, en promedio alrededor unos 10 años, hay algunos que son más rápidos, sobre todo estos de alta energía, a lo mejor se pueden agotar en 8 años, a lo mejor 11, pero una vez que se agote la batería, necesitamos volver a operar, volver a abrir y cambiar por una batería nueva. Sí puede ser, claro que sí. De hecho, hay un síndrome que es síndrome del corazón roto, síndrome de Takotsubo, que es una miocardiopatía por estrés. Sí puede pasar, una emoción fuerte, una noticia muy fuerte puede ser un detonante. La causa, hay muchos tipos de infartos. Como les menciono, pues hay personas que a final de cuentas tienen obstrucción, tienen placa de ateroma en las arterias del corazón. Entonces, a lo mejor si es una persona que tiene factores de riesgo coronario, edad, sobrepeso, colesterol alto, diabetes, hipertensión, a lo mejor la emoción fue un detonante. Entonces, sí puede ser, no como tal echémosle la culpa a la emoción fuerte, pero sí puede ir muy de la mano. Incluso también pues el factor de estrés o de la personalidad. Takotsubo o la miocardiopatía por estrés no es un problema de arterias tapadas, es un problema de una miocardiopatía, en este caso por catecolaminas, y eso sí puede presentarse en alguien joven, en alguien que no tiene factores de riesgo coronario y que tiene una emoción muy fuerte, le da síndrome del corazón roto. Entonces, sí puede ser, pero normalmente va acompañado de los demás factores de riesgo. Ok. En personas deportistas tienden a tener frecuencias más lentas. Un deportista, alguien sobre todo que hace ejercicio de alto rendimiento, puede tener frecuencias más lentas. ¿Por qué? Porque su cuerpo se adapta mejor a las demandas metabólicas, entonces no necesita acelerarse tanto para cumplir las demandas metabólicas del cuerpo. A lo mejor si uno no hace mucho ejercicio, compararse de aquí a la puerta se acelera más. Sí, claro, entonces lo normal es hasta 50 latidos por minuto. Deportistas en reposo, incluso en sueño fisiológico, sueño profundo, pueden alcanzar frecuencias de 40 latidos por minuto. Hay algunos predictores también de riesgo en deportistas, sobre todo si presentan bloqueo AB o ritmo nodal en la noche, puede no ser de riesgo, pero el límite sería 40. En caso de que hubiera síntomas, pues sí, lo recomendable sería acudir mejor a consulta, a valoración. Bueno, hay muchos mitos en las personas que tienen dispositivos intracardíacos. De hecho, incluso anteriormente decían los teléfonos celulares, el microondas. En realidad no. Tendría que ser un campo electromagnético muy grande para que nos fuera a desprogramar los dispositivos. La mayoría, marcapasos, resincronizadores, desfibriladores, incluso los dispositivos más modernos, son compatibles con resonancia magnética. Un paciente que aparte de su cardíaco tiene algún problema, ejemplo, no sé, un problema de columna, requiere una resonancia, la mayoría de los dispositivos ya son compatibles. En realidad, cambios en la vida diaria son pocos. Una persona que tiene un dispositivo intracardíaco, un marcapasos, un desfibrilador, el objetivo es que hagan sus actividades cotidianas. Pueden hacer ejercicio, pueden hacer actividad física, pueden hacer natación, e incluso en los aeropuertos se les da una tarjeta de identificación para que no pasen por el detector de metales. En realidad, la verdad es que cambios de estilo de vida, pues sí tendrán que cuidarse, sobre todo, pues riesgo de que no tengan infección o dehiscencia de la herida quirúrgica, porque si se abre y se sale, se infecta, es un problema. Pero la gran mayoría de las actividades se pueden hacer sin ningún problema. De hecho, como le digo, incluso resonancia magnética, los dispositivos son compatibles para no desprogramarlos.
Bueno, yo ahorita actualmente me encuentro aquí en el Hospital Médica Campestre, Torre 2, consultorio 11, a sus órdenes y con todo gusto esperando atenderlos y resolver todas sus dudas. Torre 2, consultorio 11. Muchas gracias, doctor. Agradezco la invitación. Espero pues haber ayudado a resolver las dudas y cualquier cosa pues estamos a la orden. Igualmente un gusto como siempre estar aquí cooperando y con el hospital. Igualmente un gusto saludarlo. Le mando un abrazo y gracias por la invitación de nuevo.